una serie de vídeos en los que podamos contestar un poco a ciertas preguntas que me hacéis acerca de la astrología, para qué sirve, qué es esto de la carta astral, bueno, darle un poco de luz a todo este tema que para mí al final va muy de la mano con la parte psicológica. Y no es que lo diga yo, sino es que lo dicen, bueno, personas muy relevantes en este sector, como por ejemplo el propio Carl Jung ya introdujo la astrología en su teoría del psicoanálisis, así como los mayas también hacían sus investigaciones, pobrecicos, pues en cada época, con diferentes medios, pero ya también fueron pioneros en este sentido, en lo que es el tema astrológico a través, por supuesto, de la observación del cielo. Es una herramienta muy, muy antigua. Entonces, cierto, la astrología se ha aprendido a lo largo de los años a través de la observación del cielo. Ha pasado X hecho, vamos a ver qué tránsito teníamos en ese momento en el cielo, lo relacionamos y así le podemos ir dando luz a qué nos quieren decir los diferentes planetas en diferentes situaciones o posiciones, en diferentes casas, en fin. Todo esto es un poco el cómo se ha ido dando luz y se ha ido comprendiendo el cómo funciona la astrología y sobre todo el para qué. Entonces, aunque en este vídeo no pretendo responder a todas las preguntas porque como siempre se me alargan más de la cuenta y quiero que sean un poco como más concretos, como más ordenados, vamos a empezar un poco por el principio, vamos a ponerlo un poco en contexto todo esto y empezamos por supuesto por la carta natal. La carta natal nos habla, ¿cómo os digo?, de cuál es el ADN de esa semilla que traemos a partir de las diferentes configuraciones energéticas que nuestra carta nos describe. Todo esto con el fin de desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Es cierto que no siempre cumplimos con los intereses de la carta que ella nos propone, pero esto dependerá de cuán conscientes seamos de lo que nos está proponiendo y de cómo afrontemos esos desafíos, cualidades, complejidades. Bueno, esto, por supuesto, tiene más profundidad, pero creo que ahondaremos en este tema en otro momento. Hay energías que se expresan de forma rápida porque, bueno, son tránsitos fáciles de asumir o las simples energías que traemos en la carta. Bueno, se nos permite, digamos, porque no tenemos tantas oposiciones, cuadraturas, en fin. Energías con las que también quizá nos sentimos más afines y por ello la expresión es más fácil. Entonces, hay otras energías que podemos tardar meses o incluso años en desarrollarlas, pero forman parte del desarrollo orgánico de la vida y, por supuesto, del proceso de maduración. Hay expresiones energéticas que todavía, pues a lo mejor no estamos preparados para integrar y esto al final no es ni bueno ni malo. Simplemente es que todo tiene su momento justo de maduración y posterior entendimiento y por supuesto pues expresión en la vida, en lo que sea que se exprese. Los tránsitos, que es un poco la clave en lo que quiero mover un poco el vídeo, al final son las energías que se van moviendo sobre nuestro mapa astrológico. Es decir, sobre nuestra carta natal. Digamos que la carta natal es la foto del cielo en el momento en el que yo nací y luego los planetas, por supuesto, siguen su propio recorrido alrededor de la carta y son los que nos van proponiendo estos momentos de desarrollo, estos puntos evolutivos. Pues como siempre digo, el propósito fundamental de
todo, absolutamente todo, lo que nos pasa en la vida es pasar al siguiente nivel, es decir, aprender y seguir evolucionando. Es como si los planetas transitando nos quisieran llamar la atención, nos dijeran, oye, es aquí donde debes poner el foco. Esto debes trabajar, esto es lo que empuja a tu evolución. Bueno, escuchar esto a través de la brillante intuición que todos tenemos, aunque a veces no seamos conscientes de esto, es una guía fundamental, pues esta voz interna es la que nos cuenta, aunque a veces, como os digo, no queremos escucharla, hacia dónde nos pide nuestra alma irnos moviendo para trascender. Y yo personalmente tengo la firme sensación, ya no voy a decir la verdad absoluta, porque creo que no existe, pero sí que tengo la firme sensación de que hay una sincronicidad interna con aquello que está ocurriendo en el exterior, es decir, con aquello que se manifiesta como un hecho, como una relación, una mudanza, lo que sea, con lo que tenemos en el interior como un proceso evolutivo. Esto, como os digo, se traduce en hechos, en cosas que nos pasan, con el fin de movernos. En la vida estamos sujetos a momentos de cambio, cierto, lo sabemos todos. Periodos en los que, bueno, esto claro, de esto se ocupan los tránsitos. Estos tocan ciertos puntos de nuestra carta que nos invitan al cambio y este es un flujo constante en nuestra vida. Nosotros, ahora, siempre y cuando estos cambios que nos van proponiendo los tránsitos no sean muy potentes, muy bestias y que nuestra, digamos, identidad, nuestra parte del yo, no se sienta profundamente perturbada, tenemos la capacidad de autorregularnos, de mantener ese equilibrio sujeto a ciertos cambios, sí, pero digamos que nos permite seguir sin grandes desequilibrios. Seguramente haremos ciertos cambios, ciertos reajustes, pero seguimos. Ahora, aquí viene un poco el tema así como más profundo, más potente. Cierto que hay tránsitos más impactantes, como os decía, más potentes, y aquí ya hablo de los planetas transpersonales que tocando planetas personales u otros puntos importantes de nuestra carta, por ejemplo, haciendo ciertas cuadraturas u oposiciones, digamos que ahí ya traspasan ciertos límites que no podemos soportar y es donde, cuando digo soportar me refiero en cuanto a nuestra identidad, a nuestra costumbre, a nuestra forma habitual de funcionar y ahí es donde se produce el caos. Yo le llamaría caos creativo, ya que nos lleva a tales límites que nos confronta con el no poder seguir operando con nuestra forma habitual de funcionar. Y ahí es donde se produce la catarsis, la crisis. Esto al final no es más que la transformación inevitable para evolucionar. Estos momentos para cada quien se darán en un momento diferente de su vida, según dónde estén ubicados los planetas y por ende los tránsitos que los irán tocando muchas veces, en la mayoría de veces, tocando la moral, porque esto realmente es lo que hacen, por lo menos yo pienso desde ese foco humano, podríamos decir, bueno, con esa parte de por qué me pasa a mí, por qué no sé qué, bueno, en fin, ese rollo que nos contamos siempre. Pero yo pienso que cuando tenemos la capacidad de tomar un poco de distancia y decir, vale, es que no es que me esté pasando a mí, es que me está pasando para mí. Es decir, para que yo evolucione, para que yo comprenda, pues yo qué sé, le dé otro punto de vista, otro sentido a lo que antes yo pensaba pues que era más superfluo, pues ahora tiene otra profundidad, tiene otra trascendencia, por desgracia
o por suerte, entenderme por Dios, porque entiendo que pueden haber momentos muy, muy duros y muy complicados, pero digamos que todo tiene ese trasfondo que nos permite hacer un cambio radical de cómo yo entiendo el mundo, de cómo me entiendo a mí mismo, porque el cambio, por supuesto, empieza por uno mismo y luego ya se refleja en el exterior. Pero pienso que siempre, y sé que estoy un poco pesada con este tema, pero creo que este mes de octubre es bastante importante que nos quedemos con esto. El cambio, la crisis, la transformación o sea, no es una amenaza, es una oportunidad para poder cambiar, para poder evolucionar, para darle la vuelta quizá a cosas que no me estaban funcionando. Entonces, como no lo veo, pues la vida no le queda otra que decirte, bueno, pues ala, toma, ahora sí lo ves. Es más jodido, bueno, pero la vida te dice, bueno, chica o chico, si no lo ves tú, pues ya te lo enseño yo de otra manera. Entonces, bueno, este es un poco el análisis, la explicación que quería daros acerca de, empezando un poco por esa parte de la carta natal y siguiendo con los tránsitos que al final, no es que sea la parte más importante, pero sí es la parte que nos determina el desarrollo, el cómo yo voy a ir desplegando mi carta, porque al final no deja de ser una modificación de esos de esa energía principal, de esa propuesta principal, es decir, modificación me refiero desarrollo, cómo se va, exacto, desplegando. Por lo tanto, cómo vamos evolucionando. Y al final, si dentro de ese ADN energético que llevamos nos desviamos un poco del camino, ahí es donde la vida nos puede dar ciertos toques. Ya no solo me voy a la parte astrológica, sino también a la parte espiritual. Es decir, hay señales que también tenemos que aprender a interpretar. Cuando insistimos mucho en un sitio y no, será que no. Ya veremos si en otro momento sí. O será que algo no estoy haciendo bien. En fin, bueno, no me quiero seguir enrollando porque esto ya siempre me acabo enrollando. Así que nada, de momento os dejo este análisis, esta respuesta de varias preguntas que me hacéis acerca de cómo funciona un poco la astrología o para qué sirve o qué hago yo con esto o para qué, en fin. Espero que os haya servido, os haya gustado y nada, nos vamos viendo con otros vídeos.